viernes hemos estado comenzando este año en el estudio de la carta a los Romanos. Aprovecho la oportunidad, si usted no puede asistir los viernes por razones fuera de su control, ahora si lo puede hacer, asista, pero si no lo puede hacer, le invito a que pueda escuchar las enseñanzas. En el sitio de internet están los enlaces para poder escucharlas o verlas también en los medios que hoy tenemos a nuestra disposición. Al estar estudiando el capítulo número 1, llegábamos el día viernes al versículo 9 y versículo 10. No voy a hablar de esto hoy, pero en el estudio de esos dos versículos veía algo que es sumamente importante poder comprender y qué es lo que la Biblia dice claramente acerca de ello. Le voy a leer en el Salmo 143:10. Escribe el salmista y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Una vez más, le leo la primera frase: enséñame a hacer tu voluntad. No dice muéstrame, no dice revélame, sino dice enséñame. Una de las palabras más abusadas en este tiempo, desde los púlpitos y fuera de los púlpitos, es la palabra revelación. Mucha gente peca de osados diciendo: el Señor me reveló, me dio una revelación, se me fue revelado. Creo que es muy similar a como cuando las personas hablan de parte de Dios y dicen o decimos en algún momento: así dice el Señor. Recuerde que usted y yo somos humanos y tenemos que tener cuidado, respeto y temor cuando digamos así dice el Señor. De igual manera, la palabra revelación es una palabra bastante abusada. Y me llama mucho la atención que en un aspecto tan importante como lo que es la voluntad de Dios, el salmista utiliza la frase enséñame. Utiliza esta palabra también en varios versículos. Rápidamente se los voy a citar. Salmo 25:4 dice: enséñame tus sendas. 27:11 dice: enséñame tu camino y guíame por tu senda. 119:112 dice: enséñame tus estatutos. 119:33 dice: enséñame el camino de tus estatutos. 119:108 dice: enséñame tus ordenanzas. Teach me, enséñame tus estatutos, el camino de tus estatutos, tus ordenanzas. Enséñame, enséñame, enséñame. En Romanos 1:10, cuando el apóstol Pablo está con su corazón escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, donde él no había ido, él dice que imploraba, se acordaba de ellos en sus oraciones, y dice: implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Y yo le ponía un poco de énfasis a la palabra implorando, que no era un deseo nada más, no era una petición a bajo nivel de intensidad, sino que estaba realmente pidiéndole intensamente a Dios, con fervor y con mucho deseo, que le permitiera ir a Roma. Estoy seguro, soy yo el que deduzco esto, que había Pablo tenido alguna otra oportunidad anteriormente. Sin embargo, por lo que él conocía de Dios y en la medida que él conocía a Dios, sabía que tenía que ir
en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de voluntad implica en el propósito, en el tiempo de Dios. Y entonces está pidiéndole a Dios, implorándole a Dios, que pueda él ir a Roma. Sin embargo, sin duda alguna, no le había el Señor permitido hacer ese viaje. En el versículo 13 del capítulo 1 de Romanos, dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Entre paréntesis está y dice: y hasta ahora me he visto impedido. Por eso le digo que tenía el deseo y quizás habían otras oportunidades, pero de una u otra manera Dios se lo impedía por medio de diferentes situaciones. El versículo 15 del capítulo 1 dice: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vea esto, está implorando, tiene deseo, y es un deseo con ansiedad. Tiene muchas ganas de ir a Roma. Más adelante estudiaremos que el propósito no era en sí conocer la ciudad, pasar un tiempo con los romanos, pasar un tiempo en Italia nada más de vacaciones, sino que él quería impartir algo de lo que había recibido y también recibir de lo que la iglesia tenía para darle a él. Cuando hablamos de esto, hermano, marca en cierto sentido la humildad del apóstol Pablo, que sabía que de igual manera como él iba a dar, también podía recibir. Por eso usted va a ver que Pablo pedía oración por él. Decía a la iglesia que se esforzaran juntamente con él en oración, porque sin duda alguna el apóstol había llegado a conocer que el que hacía las cosas era Dios y que él no era más que un instrumento en las manos de Dios, como somos todos nosotros. El que merece toda la gloria, si algo podemos hacer bueno, es Dios. Fíjese que curiosamente, Pablo llegó a Roma y llegaría a Roma. Sin embargo, llegó como prisionero a Roma. Su ansiedad, su deseo se cumplió, pero no se cumplió que llegó con una maleta, con un suitcase cargado de sus mejores ropas. Llegó encadenado, llegó a través de naufragios, llegó como prisionero a Roma. Se le cumplió el deseo, pero no de la manera como quizás hubieran pensado que iba a llegar el gran ministro, el gran apóstol Pablo. En Hechos capítulo 21, versículo 10 al 14, le leo y dice: y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad de Dios. Oiga que la iglesia estaba siendo ministrada por medio del apóstol Pablo a través de la firmeza del propósito que él tenía y el compromiso que él tenía en la predicación del evangelio. Sube a Jerusalén, literalmente se cumple el hecho de que comienzan las persecuciones de acuerdo a los judíos, y entonces pasa tiempo ahí siendo encarcelado, y después alrededor de 2 años sube a Roma. Comienza el viaje donde sube como prisionero a Roma. Pero cuando está en Roma,
en el capítulo 28 de los Hechos, encontramos en el verso 30 y 31 que dice, recuérdese que llegó como prisionero. Dice Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Y vea la frase que concluye este verso: con toda libertad y sin estorbo. Es decir, que en el propósito perfecto de Dios, él iba a subir encadenado, pero iba a estar trabajando en los negocios del reino con toda libertad y sin estorbo, alquilando una casa que venía a ser como un arresto domiciliar. Estaba todavía preso, pero tenía privilegios que le permitían desarrollar el plan que desde su conversión le había sido manifestado que haría. Y en Roma él estuvo enseñando, estuvo predicando, como dice el versículo, con toda libertad y sin estorbo. Físicamente, a simple vista uno diría, Pablo ha de estar triste porque miren cómo llegó a Roma, está preso. Pero yo le podría garantizar que el hombre estaba con una profunda alegría y regocijo en su corazón, porque estaba haciendo lo que más llenaba su corazón hacer: cumplir el propósito de Dios con toda libertad y sin estorbo. Ahora, le decía que en Salmos encontramos que David utiliza la frase: enséñame a hacer tu voluntad, sobre un concepto tan latentemente importante, porque todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No hay nadie aquí que pueda decir, eso está en segundo o tercer plano en mi vida. Lo dudo. Creo que en todos y cada uno de nosotros está el concepto de decir, ¿cuál es, Señor, tu voluntad para mí? Y sobre este aspecto, el salmista habla y dice, enséñame a hacer tu voluntad. No tanto muéstrame, sino enséñame a hacer tu voluntad. Hay conceptos sobre la voluntad de Dios, falsas ideas o mitos sobre la voluntad de Dios, que tenemos que dejar muy claro para no caer en esos errores. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, mire, Dios le va a revelar un mapa de su vida y le va a decir todos los detalles de su vida. Eso es falso, hermano. No se ha cumplido en los hombres de Dios que encontramos en la palabra, y no sé yo de nadie que haya recibido una serie de eventos, un calendario, una agenda del cielo diciendo punto A, punto B, punto C sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, yo creo que la voluntad de Dios es buena para nosotros, sus planes son buenos. Sin embargo, no recibimos el mapa donde Dios guíe cada etapa del camino. En Hechos capítulo 22, verso 14, cuando Pablo comienza su ministerio, aquí está relatando su testimonio, pero dice que cuando llegó aquel discípulo Ananías a orar por él porque Pablo se había quedado enceguecido, cuando llega a orar, le dicen a Pablo, Hechos 22, 14, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Si usted me pregunta, ¿le reveló su voluntad? Claro que sí. Pero ¿le reveló los detalles de su vida? No. Si usted mira, le está diciendo un plan amplio. Te ha designado
para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. ¿Se cumplió eso en la vida de Pablo? Matemáticamente, al más mínimo detalle. Pablo pudo, al terminar su carrera, porque la terminó estando en vida, pudo testificar que lo que Ananías le había dicho se cumplió de una manera precisa. Pero ¿cómo lo conoció el apóstol Pablo? Lo conoció día a día, lo conoció viviendo en obediencia a lo que el Señor le decía cada vez. Entonces descarte la idea de que el Señor va a mandar a un profeta y le va a decir a usted con quién se va a casar, cuántos hijos va a tener, qué color de piel van a tener, si van a tener ojitos claros o va a tener uno un café y otro verde. No, hermano. Dios revela su voluntad de una manera progresiva. Y algunos de nosotros que vivimos etapas decimos, jamás pensé que iba a estar donde iba a estar. Jamás pensé que iba a estar haciendo lo que estaba haciendo. Quizás alguien dirá, jamás pensé que me fueran a querer. Y ya ve, lo quisieron. Y se cumplió la profecía mundana que dice que para cada roto hay un descosido. La voluntad de Dios, otro mito que hay. Dice, la voluntad, mira, si querés caminar en la voluntad de Dios, te va a quitar todo alegría y todo gozo. No, hermano. De hecho, fíjese que caminar en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Sepa usted, por si hay pensamientos que el diablo pone, dice, mira, mejor andate al mundo, vas a estar mejor. Es la mentira más grande. Hermano, yo no conozco a nadie que en el mundo esté mejor que aquellos que somos parte de la familia de Dios. Podrán poner una apariencia de alegría, pero sufren en silencio. ¿Y sabe qué es lo peor? Mueren sin esperanza. Otro mito que puede haber es que Dios revela su voluntad solo a cierta clase de personas, a los ministros o a la gente que parece ser muy espiritual. No, Señor, Dios tiene planes para todos sus hijos. También otro mito que puede existir es que Dios esconde su voluntad, Dios oculta su voluntad. Ahora, en el sentido más cierto de esta expresión, nosotros no es que encontremos la voluntad de Dios, sino que la voluntad nos encuentra a nosotros. Se lo explico. No es que voy a encontrar la voluntad de Dios, no. En el transcurso de nuestro caminar en obediencia, de acuerdo a las palabras de Jesús, que no nos afanemos por el día de mañana, que nos baste cada día sus propios afanes. Si en este día hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a la instrucción bíblica, la voluntad de Dios se va revelando cada día a nuestras vidas. Hay un pasaje en Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 10, donde Pablo comienza a vivir esas experiencias. Están en su tercer viaje misionero y dice, capítulo 16 de Hechos, verso 6, dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Oiga esto, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo, comenzaba Dios poniendo bloqueos para que no fueran a Asia. Sin embargo, ellos estaban viviendo el evangelio día a día. Dice que llegaron a una región que se llama Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Para alguien que se pueda preguntar cuál es la diferencia entre el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo, es exactamente lo mismo, nada más está reiterando que Jesús, el Espíritu y el Padre son uno solo. Dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre macedonio estaba en pie suplicándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia. Dice, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Este verso, hermano, es maravilloso porque habla del Espíritu Santo como Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús hablando de la persona de Jesús y Dios, la Trinidad,
actuando en el propósito de Pablo, en el viaje misionero. Ahora, lo tremendo es que recibe entonces este sueño, y si usted más adelante lee el relato, fíjese que el relato era de aquel famoso carcelero de Filipos que iba a convertirse él y toda su casa. Pero cuando ellos llegan a la región, no es a él al que encuentran, sino que van a un lugar, miran a unas mujeres y comienza una serie de eventos que los llevan a la cárcel, y en la cárcel encuentran a ese carcelero que sin duda era la representación del sueño que Dios había dado. Usted me dirá, qué raro, revela la voluntad de Dios, reclámeselo a él, no me lo reclame a mí. Pero así ha actuado el Señor, y estoy seguro de que si usted hace un análisis espiritualmente hablando en su vida, y óigame bien que lo que les voy a decir hoy siento en mi corazón que es algo de carácter urgente, importantísimo. Si hacemos un análisis en nuestra vida, nos daremos cuenta que Dios así ha actuado, está actuando y así actuará, llevando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Hay cosas que no esperaba, situaciones que sorprenden, giros en la vida que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Hermano, es Dios actuando su perfecta voluntad sobre cada uno de aquellos que estamos caminando en el camino del Evangelio. Salmo 37, versículo 23 al 24, dice este pasaje maravilloso: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Si caminamos en el camino que Dios nos traza, hermano, aunque caigamos, dice, no quedaremos derribados. La TLA traduce esto de esta manera y dice: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. ¿Quiere usted tener el apoyo de la familia? Es bueno. ¿Quiere tener el apoyo de los amigos? Es bueno. ¿Quiere tener el apoyo de la sociedad? Es bueno. ¿Quiere tener el apoyo del gobierno? ¡Qué bueno! Pero si algo debe de llenar nuestra vida de un deseo ardiente, es tener siempre y que nunca nos falte el apoyo de Dios, hermano. Podrá dejarlo la sociedad, el gobierno, la familia, los amigos, la gente más cercana, pero si Dios está apoyando su vida, tenga la seguridad que usted y yo no fracasaremos, porque en Él hemos puesto nuestro deleite. Salmo 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. La TLA traduce y dice: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Estas declaraciones, hermano, las hace en el Antiguo Testamento el salmista. Jesús, sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando entra Él a la escena para hacer la redención de nuestras vidas, hace declaraciones que encontramos en el Evangelio de Juan maravillosas. 4:34 de Juan dice que Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Le repito esto: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y le decía el día viernes yo que la razón por la cual nosotros comemos, o la razón por la cual deberíamos comer, es para agarrar fuerza. Hermano, cuando usted tiene un tiempo sin comer y de repente come lo necesario, no más de la cuenta, porque si comemos más de la cuenta, en lugar de agarrar fuerza, nos da un pesadez y sueño, y sé que a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Es decir, a veces comemos tanto, y que, hermano, toda la sangre, dicen que clínicamente es porque toda la sangre que está en los órganos la mandan al estómago, porque ahí necesitamos mucha energía ahorita. Entonces, por eso los órganos comienzan a decir break, 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 todos, ¿verdad? Porque el estómago tiene que trabajar doble porque comimos mucho. Y por eso usted se siente así, de bajón. Pero si comemos lo necesario nada más, por ejemplo, a mí me ha pasado. En algún momento hay 6 horas, haga de cuenta, ahí sin comer, ¿verdad? Y tengo hambre y hay la opción.
comida chatarra, fast food, o una, por decir algo, una galleta de granos. Sí las conoce, ¿verdad? Solo porque es su cumpleaños, Marley. Es que el hombre dijo champurrada, eso no. Es azúcar y harina, ¿eh? Pero cuando usted está en esa situación, por ejemplo, y se come algo nutritivo, ¿verdad? Hermano, inmediatamente siente una reacción buena. ¿Por qué? Porque la comida tiene el objetivo de fortalecer. Fíjese que en el pasaje que le estaba leyendo ahí, los discípulos llegan con el mercado porque fueron a comprar comida mientras Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Y cuando llegan porque sabían que tenía hambre, le ofrecen comida y la respuesta del Señor es: no tengo hambre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es decir, que cuando hacemos la voluntad de Dios, aún nuestro ser físico reacciona con una fuerza y una fortaleza grande. Por eso, hermano, lo más importante es que nuestro espíritu esté fortalecido. Lo voy a decir 3 veces. Repito, lo más importante es que nuestro espíritu esté fortalecido. Y lo repito una 3.ª vez, lo más importante es que nuestro espíritu esté fortalecido. Porque si nuestro espíritu está fortalecido, vamos a cobrar fuerzas de donde pareciera que no las hay. Por eso entendemos el texto que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Jesús declaró cosas como en 6:38 de Juan: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El 8:29 dice: el que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Oh, Dios mío, si yo pudiera decir eso. Si nosotros pudiéramos decir eso. Hago siempre lo que le agrada. Sin embargo, no es una realidad en muchos de nosotros, pero podemos caminar de acuerdo a lo que la palabra nos dice, y en la ayuda del Espíritu Santo sé que el Señor puede darnos esas victorias. Ahora, déjeme llevarlo a algo que aún el viernes le comentaba. En el libro de Mateo, porque el Señor Jesús, que hizo esas declaraciones: hago siempre lo que le agrada, he descendido del cielo para hacer tu voluntad, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cuando llega al final del ministerio y está en el Getsemaní, en esa situación de agonía, y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar, que se durmieron cuando él se retiraba, iba a orar, regresaba y los encontraba dormidos. Las 3 veces dice, a pesar de que el texto habla y dice que su alma estaba muy angustiada por lo que venía, dice que las 3 veces oró exactamente lo mismo, la misma cosa. ¿Cuál fue su oración? En Mateo 26, del 36 al 46, no se lo voy a leer, pero le voy a leer que dice de que su alma estaba afligida, y la oración que hizo 3 veces, la misma oración, fue: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Oiga esa frase: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Una vez más: no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Por eso ve a Pablo usted haciendo planes para ir a Roma, pero por alguna razón el Señor le mostraba que no era el tiempo, que no era la oportunidad, y cancelaba el boleto. Pero voy a perder el dinero, pues que se pierda el dinero. Ya me van a cobrar la multa del pasaje, pero no es la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando fue en el tiempo de Dios, aunque llegó encadenado, llegó a ser de tremenda bendición para la iglesia de Roma, y tuvo una tremenda libertad estando en Roma. No solo libertad, le podría decir aún hasta prosperidad, porque cuando lo llevaban delante de ciertos políticos, dice que había uno que quería que Pablo llegara porque le gustaba pedirle dinero. Es decir, el hombre llegó en la voluntad de Dios, con libertad, con prosperidad, con cuidado, e hizo lo que tenía que hacer,
hasta el tiempo que Dios quiso que hiciera lo que tenía que hacer. Ahora, para ir concluyéndole esta mañana, en la carta a los Hebreos, capítulo número 5, verso del 7 al 10, esto sí se lo voy a leer, que usted lo sabe muy bien, lo ha oído, lo hemos cantado. Dice Hebreos 5 del 7 al 10, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Yo le pregunto, ¿será que Dios Padre podía librar a Jesús de la muerte? Jesús lo dijo, el escritor de Hebreos lo recalca. Él podía tener esa opción. Por eso es que la oración que 3 veces hizo, ¿y por qué 3 veces? Hay una tremenda enseñanza ahí, hermano, pero aparte de eso, porque es importante y es una constante lucha el poder aceptar la voluntad de Dios. Aún el Señor deja 3 veces en una constancia en la oración. Y dice aquí que el escritor de Hebreos, que el Señor clamó con temor reverente. Dice que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, oiga esa frase, y aunque era hijo, es decir, que tenía un lugar preferencial, pero aunque era hijo, aprendió obediencia. Por lo que padeció y habiendo, y aquí viene el punto interesantísimo, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, que aunque el inicio pareció no muy bueno, aunque la entrada a esa etapa de la voluntad de Dios pareció algo difícil que trajo angustia de alma, el desenlace, the end of the story, el final de la historia, el final de nuestra historia, el final de su historia en la voluntad de Dios, siempre tendrá un final feliz. Todo el tiempo tendrá un final de bendición. En la vida del Señor fue una realidad. Y no hay pasaje que lo diga de una manera más clara y más real, como Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Y lo impactante de este pasaje es que no excluye a Jesús, o el ejemplo de Jesús poniéndolo como algo individual que no tiene que ver nada con nosotros. Lo importante de este pasaje es que comienza diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir. No sé si lo ve ahí. Haya pues en vosotros esta actitud. ¿Qué actitud? Dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de sus deseos. Se despojó de sus anhelos. No me atrevería a decir se despojó de sus caprichos, porque creo que no era en el caso de Jesús algo válido. Pero en el caso nuestro sí. Puedo imitar la actitud y tengo que despojarme de mis anhelos, de mis deseos y en algún momento de mis caprichos y mis necedades. Hay en vosotros ese mismo sentir. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Si ya el hecho de estar como nosotros en la forma humana, hermano, ha de ser algo
de tremenda humillación para las criaturas espirituales, especialmente la persona del Señor Jesús. Aparte de eso, tener que humillarse delante de los hombres era mucho mayor. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene, por lo cual Dios también le exaltó. Mire lo que las palabras que utiliza, hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo más alto. Y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿cómo consiguió eso Jesús? 3 veces ora: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero, ese pero es maravilloso, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Entonces, en la búsqueda de la voluntad de Dios, lo importante no es que usted deje las rodillas rogando, revélame, sino lo importante es: Señor, hazme obediente. Hazme obediente, Señor, a tu palabra. Porque en la medida en que usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios, la voluntad de Dios nos va a encontrar en ese camino. Y vamos a comenzar a tener experiencias maravillosas sobre ese aspecto tan importante. Amén. Padre bueno, te agradezco esta mañana. Y te doy gloria, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está
el Espíritu